Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de una tertulia científica de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia sobre personajes ilustres de la historia de la ciencia española. Hoy específicamente vamos a hablar de Laura Forster y Carmen Serra, que son personajes poco conocidos pertenecientes a la Escuela de Cajal, la Escuela Neurohistológica o Escuela de Madrid. Para hablar de estas dos neurocientíficas vamos a contar con la presencia de la doctora Elena Giné Domínguez, que es profesora titular del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y además es miembro del grupo UCM Psicofarmacología, Genética y Prevención de la Adicción. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cristina. Y además también tenemos el honor de contar con el doctor Fernando de Castro, que es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Cajal, en Madrid, y además jefe del Grupo de Neurobiología del Desarrollo. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bien, pues entonces vamos a introducir un poco el tema. En concreto, como antes avanzaba, vamos a tener una tertulia sobre dos neurocientíficas que pertenecen al núcleo de la Escuela de Cajal, del grupo de don Santiago Ramón y Cajal. Pero empezando por el principio, Fernando, cuéntanos, ¿qué fue la Escuela de Cajal? Bueno, pues la Escuela de Cajal la forman los discípulos directos que empiezan a colaborar con él cuando las autoridades le abren su primer laboratorio con fondos públicos, que fue un laboratorio de la Junta de Ampliación de Estudios, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que se abrió en lo que hoy es el Museo Antropológico en Madrid. Y a partir de 1902 empieza a reclutar a gente, el primero de ellos es Francisco Tello, y va a haber unos cuantos discípulos que consideramos los principales miembros de la Escuela Neurohistológica y que van a trabajar con él hasta que él se jubila primero, después se mantiene activo y muere, incluso van a mantener su actividad después. Es lo que se conoce por la Escuela Neurológica Española o la Escuela de Madrid. Y Elena, por favor, dinos, ¿qué significó esta escuela? Porque hemos podido escuchar mucho sobre, a todos nos puede sonar Cajal, los discípulos de Cajal, la Escuela de Cajal, pero ¿qué significó realmente? Pues mira, desde el punto de vista de la neurociencia fue un antes y un después. ¿Vale? Los estudios de Cajal y de sus discípulos fueron determinantes para aceptar la teoría neuronal que había propuesto Cajal, ¿no? Sabemos que Cajal estableció una teoría en la que cada neurona era una célula individual y que había un espacio entre estas neuronas que se oponían de frente a la teoría reticular de Golgi, ¿no? Y pues el conjunto de todos los estudios de Cajal junto con el de sus discípulos lo que hicieron fue aceptar de forma total a esta teoría. Pero si nos alejamos un poco de la neurociencia y nos extendemos un poco más hacia la ciencia en general, realmente la Escuela de Cajal fue la demostración fehaciente de que los españoles podían y sabían hacer ciencia original al mismo nivel que Europa, incluso al mejor nivel que Europa. El laboratorio de Cajal y toda esta escuela llegó a ser un referente mundial. Se convirtió el laboratorio de Madrid, el laboratorio de Cajal, en un referente y en la meca a la que cualquier investigador que quisiera aprender técnicas histológicas iba a querer venir. Muy bien. Oye, ¿y Fernando, quién formó parte de esta escuela? ¿Quiénes son estos discípulos de los que nos hablaba Elena? Hablamos de una escuela, entonces hablamos de un personaje, el maestro, ¿no? Que era como se conocía a Cajal, y una serie de discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Bueno, pues, como he dicho antes, hasta que se forma, digamos, este laboratorio, el único que ha colaborado a distancia con Santiago Ramón y Cajal ha sido su hermano Pedro, que es pequeño, es el hermano pequeño, pero que nunca llega a trabajar en el laboratorio con él. Tienen una correspondencia muy fluida y muy fructífera y trabaja muy bien, pero no llega a trabajar con él. Pero a partir de 1902 se incorporan Jorge Francisco Tello, Domingo Sánchez, Nicolás Achúcarro, Pío del Río Ortega, Gonzalo Rodríguez Lafora, Fernando de Castro o
Rafael Lorente de No, que digamos que son los discípulos mayores, los más importantes, los más conocidos, no son los únicos, porque hay otros personajes interesantes, como pueda ser José María Villaverde o como pueda ser Luis Calandre, o gente que está trabajando en ese tiempo y que forman un poco todo este núcleo de lo que decía Elena antes, que extienden trabajos que ya había hecho Santiago Ramón y Cajal en un principio, los mejoran, van un poco más allá cuando pueden en determinadas áreas para seguir en esa lucha contra los reticularistas, y tienen algunos de ellos un desarrollo científico importante por sí mismo, muy importante, dentro de lo que es la frontera del conocimiento en la neurociencia en ese momento. Y hasta la Guerra Civil Española, pues básicamente, como decía Elena, si querías aprender cómo estudiar el cerebro, pues había que venir a Madrid. Uh-huh. Y en toda esta escuela todavía no hemos nombrado a ninguna mujer, ¿no? Que era un poco el leitmotiv de esta tertulia. Fernando, pero había mujeres, entiendo, ¿no? Bueno, eso es algo que se lo debemos básicamente a Elena, porque ella me insistió en unas jornadas que me invitó un par de veces a preguntar si había mujeres, y realmente yo había oído de algunos personajes muy secundarios dentro de lo que era la escuela, y nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta con que el propio Cajal, en la lista de sus discípulos, que eran básicamente la gente que había publicado artículos con él hasta que se jubiló en 1922, pues él publica una serie de nombres y hay dos personas a las que cita por su nombre. Una es Laura Foster, que la cita mal porque es Forster, como hemos sabido después, el apellido, y un segundo nombre que es Manuela Ser. Y lo cita con su nombre, con nombre de mujer, obviamente, mientras que a otros discípulos, como a Lorente de No, lo cita como Lorente de No, o a otros con un M. Sánchez y Sánchez, con lo cual no podríamos saber quién era exactamente, si Manuel o otro nombre, y poco a poco pues hemos ido identificando a los que no estaban identificados ya, y vimos con estos dos personajes que creo que son muy interesantes y que completan un poco el cómo está formada esa escuela. Bueno, pero háblanos un poco de la primera. Por ejemplo, históricamente la primera que llegó al instituto fue Laura Foster. Laura Foster, y además es un personaje muy interesante porque es de los primeros colaboradores extranjeros que vienen a Madrid a trabajar un tiempo con Cajal, ¿no? Ella ha nacido en Australia, que por entonces es parte del Reino Unido, pero ha hecho sus estudios de medicina en la Universidad de Basel, de Berna, perdón, en Suiza, y a partir de ahí se ha ido a hacer sus estudios de obtener el certificado de poder trabajar como médico general, como GP en el Reino Unido. Ha llegado a trabajar a la Universidad de Oxford, y entonces en la Universidad de Oxford le sugieren que para ahondar en el estudio del sistema nervioso, que ya había empezado a trabajar en cómo eran los posibles problemas que tenían, las enfermedades mentales que tenían las personas que tenían patologías ováricas, las mujeres, pues que debería venir a estudiar con Cajal. Y ella viene en 1911 y estudia con Cajal, estudia unos meses, aprende la histología, las técnicas histológicas de impregnación metálica, que son las técnicas típicas de la escuela, publica un artículo sobre los efectos de la sección traumática de la médula espinal en las aves, que era algo que Cajal había visto más o menos en mamíferos. Es un artículo muy interesante, lo publica en 1911 en español en la revista del Instituto. Pero hay muchos, es decir, indicas, ¿no?, que ella ha publicado un artículo. Asumo que todos los discípulos de Cajal, o todos los que se consideran como parte de la escuela de Cajal, ¿todos han publicado artículos? Vamos a ver, los discípulos mayores por supuesto que publican artículos, y publican bastantes artículos, más incluso que Laura Foster o que Manuela Serra. Es verdad que alguno de los discípulos que trabaja o que se considera incluso miembro de la escuela de Cajal, en algún caso no llega a publicar ningún artículo, o por lo menos ningún artículo en la revista del Instituto.
pero que tampoco hayamos localizado fuera de algún artículo de opinión o alguna cosa así. Entonces eran gente que pasaban por el laboratorio, que eran conocidos por otros motivos y que a lo mejor tuvieron básicamente una dedicación clínica, pero que en ese afán de extender muchas veces la escuela de Cajal más allá de lo que era la escuela científica, pues se ha llegado a incluir a esos personajes en algún momento. Y bueno, vamos a pasar un momento para organizarnos bien con el tiempo y vamos a ver brevemente cuál es la vinculación de nuestro segundo personaje, Manuela Serra, dentro de la escuela de Cajal. Elena, ¿nos cuentas un poquito? Pues mira, quería profundizar un poco lo que estaba diciendo Fernando. Es muy importante señalar que estas dos personas, estas dos mujeres, estas dos neurocientíficas, tanto Laura Foster como Manuela Serra, fueron nombradas por el propio Cajal en una lista que indicaba a aquellas personas que él consideraba que formaban parte de su escuela, ¿vale? Por eso nos parece especialmente interesante. Y especialmente interesante que tanto Laura Foster como Manuela Serra publicaron un artículo, o al menos un artículo, con el laboratorio de investigaciones biológicas de Cajal. Me estabas preguntando con respecto a Manuela Serra, ¿no? Manuela Serra es una chica, una estudiante de unos 17 años que por causas familiares tiene que ponerse a trabajar en el laboratorio de Cajal. Ella viene de una familia acomodada, que vivía en la calle del Prado, cerca de una de las residencias donde había vivido Cajal, y pensamos que ese es el motivo por el que se conocía, y debido a la situación económica de su familia, porque muere su padre, tiene que ponerse a trabajar. Comienza a trabajar en el laboratorio de investigaciones biológicas con Cajal, y él enseguida se da cuenta de que esta mujer destaca porque es una persona muy responsable, es muy deliciosa en el trabajo, y en cuanto literalmente las palabras de Cajal, destaca por su inteligencia viva y lúcida. Enseguida destaca por todo ello y comienza a realizar una serie de trabajos que va a plasmar en un artículo científico que firma ella sola en la revista del Laboratorio de Investigaciones Biológicas y que es asesorada, por supuesto, por Cajal en todo lo que es la estructura del trabajo. Este trabajo destaca al menos por dos aspectos relevantes. Uno de ellos es porque describe la existencia de unas fibrillas intracelulares y de citoesqueleto dentro de las células de la glia de la médula espinal de rana. Y por otro lado destaca también en el trabajo los dibujos que realizan sobre unas células de neuroglía que están en metafase, ¿no? Es una de las fases de la división celular, de la mitosis, en la que es muy raro de observar ya los astrocitos adultos, ¿no? Hasta muchos años después, hasta ya en el siglo XXI, prácticamente no se ha admitido que las células adultas pudieran dividirse y tener este aspecto. Manuela Serra sigue trabajando en el laboratorio de Cajal una vez que Cajal se jubila, y aproximadamente en el año 28, justo antes de casarse, tiene que dejar el laboratorio de investigaciones biológicas porque era lo habitual en esta época, que cuando te casabas dejabas de trabajar. Pero creemos que es una persona relevante que fue técnico de laboratorio, o comenzó como técnico de laboratorio, pero hizo un poco más allá que solo el trabajo de los técnicos de preparadoras. Los técnicos de laboratorio se dedicaban a las labores propias del laboratorio, a ayudar a dibujar incluso las preparaciones biológicas para facilitar el trabajo a otros investigadores, y con esas labores hay otras mujeres, pero creemos que Manuela Serra tiene un papel fundamental o importante en la escuela de Cajal por esa aportación científica que hace. Estas dos mujeres son fundamentales, nos parece fundamentales señalar su papel en la escuela de Cajal, pero había otras mujeres que ayudaron también al éxito de los trabajos en el laboratorio de investigaciones biológicas. Había otras mujeres, la propia hermana de Manuela, que se llamaba Carmen Serra, y otras mujeres que se dedicaban a dibujar aquellas preparaciones histológicas que otros investigadores, como Francisco Tello, realizaban, ¿no? Creo que ellas también pusieron su granito de arena en hacer que la escuela de Cajal fuera realmente una escuela exitosa. Por eso nos parece importante destacar su trabajo. También yo quería añadir una pequeña cosa nada más, y es que la Junta de Ampliación de Estudios, de hecho,
destina un pequeño complemento salarial a Manuela Serra justo el año en el que ella hace esa publicación y esa investigación. Y lo hace por su dedicación investigadora y le incluye en sus memorias como directora de una de las líneas de trabajo, a la misma altura pues que ha incluido a Santiago Ramón y Cajal, que es el director del laboratorio, por supuesto, y a otros investigadores. Es decir, no, hacen evidentemente tanto Laura Foster, que continuó una carrera más o menos como médico, que si queréis podremos brevemente resumir después, o Manuela Serra, que hizo una labor más de técnico, pero tienen un aporte científico reconocido en ese momento y que al propio Cajal no le importa que sean mujeres, por supuesto, y no le importa que, por ejemplo, Manuela Serra no sea licenciada universitaria, cosa que en ese momento pues era una barrera muy difícil de salvar y que hoy en día incluso sigue siendo. De hecho, lo que decía, perdona, Cristina, lo que estaba diciendo Fernando ahora, me hace recordar que una de las relaciones que tuvo Cajal con la madre de Manuela Serra fue intentar pagarle la carrera de medicina a su hija Manuela Serra, porque consideraba que era una persona capaz de realizar la carrera y de implicarse en toda esa formación. Al final no pudo ser porque en la época pues, no ayudaba y sobre todo porque a la madre no le parecía adecuado, pero bueno, Cajal tuvo ese gesto con una de sus trabajadoras más implicadas en el trabajo del laboratorio. No, desde luego, la idea de que era una lo que se llama laboranta, ¿no? Una ayudante de laboratorio y que, bueno, y que acabase dirigiendo una línea, que decir, bueno, dice mucho del papel que jugaba esta mujer dentro del laboratorio de Cajal, ¿no? Y después todos esos escritos en los que él, bueno, pues siempre insiste sobre que es una mujer muy brillante, ¿no? Muy trabajadora, muy constante. Eso no se parece como muy significativo, ¿no? Al mismo tiempo. Pero a mí me gustaría insistir sobre la parte de las neuroilustradoras, porque no mucha gente sabe que los dibujos se hacían, es decir, una preparación histológica, se pone, ¿no?, la lámina del tejido en un porta, ¿no?, pues una plaquita de cristal, y eso después se ven al microscopio, pero claro, eso después hay que plasmarlo en papel para que se vea, no todo el mundo no vas repartiendo el porta, sino que lo que te llevas es un dibujo. Entonces, esta es la figura de la neuroilustradora, que yo creo que es muy desconocida. Me gustaría que quien quiera nos explique, o sea, ¿para qué se contrata a unas señoras que hacen dibujos, ¿no? Porque al final ilustran lo que se ve en un porta? Es decir, imagino que tenían que mirar al microscopio y después ir a dibujar lo que estaban viendo en el microscopio. Es uno de los aspectos que a mí más me fascinan de la tarea investigadora de Cajal, es que miraban a un microscopio normalmente monocular, en la mayoría de los casos. Los binoculares entraron ya a mediados de los años 20 en el laboratorio, y con la otra mano hacían un dibujo a mano alzada, sin ningún aparato. En muy pocos casos alguno de ellos utilizó a lo mejor cámara clara, pero en la mayoría de los casos era a mano alzada, guardando las proporciones según lo que estaban viendo. ¿Se podía haber fotografiado? Sí, pero la fotografía no empezó a llegar, la microfotografía con una resolución correcta, también a mediados de los años 20. Entonces, Cajal lo que hizo fue, con esos dibujos, conseguir, por un lado, una reproducción muy verosímil de lo que él veía al microscopio, pero a la vez desbrozar en ese bosque de todo lo que veía teñido y quedarse con lo esencial. Y así fue capaz de extraer todas esas lecciones que constituyen la teoría neuronal y la base de la neurociencia moderna, y que otros lo habían podido ver, pero al no extraerlo del conjunto de tinción y del magma de tinción que había ahí, que es muy difícil de observar las cosas, pues no habían llegado a un análisis correcto de esas imágenes. Casi todos los discípulos de Cajal fueron grandísimos ilustradores, grandísimos dibujantes, verdaderos artistas, salvo uno de ellos, que es Francisco Tello, que es muy importante en la escuela de Cajal, pero no era un hombre que dibujaba bien. Entonces, básicamente esas ilustradoras lo que hicieron fue colaborar casi siempre con Tello. Es verdad que colaboraron puntualmente en otras cosas y en otras tareas del laboratorio, pero el grueso del trabajo fue con Tello. Y sabíamos de alguna persona que por su maestría era muy conocida dentro del círculo de Cajal, como era Conchita del Valle,
Pero había otras personas que luego hemos tirado del legado Cajal para ver otros nombres que podría haber. Vimos con María G. Amador, que también hace unos dibujos muy buenos. Algunas de las ilustradoras colaboran entre ellas, por ejemplo, Conchita del Valle y María Amador en algunos de los trabajos de Pello. Y luego hay otra persona que es E.O.F.RNA, que no sabemos quién es, que asumimos que es otra ilustradora, porque por lo que nos ha llegado por testimonios orales de la época, todas las laborantas eran mujeres y todas las ilustradoras eran mujeres, y que también hace unos dibujos muy importantes en todas estas series. Creo que deberíamos intentar documentarlo más desde el punto de vista biográfico, porque no conocemos prácticamente nada, pero que sería muy interesante. Y decidme, ¿había más mujeres? Porque tengo constancia, ¿no?, de que había más mujeres, ya no que trabajaron directamente con Cajal, porque en este caso estamos hablando de Laura Foster, de Manuela Serra. También tenemos, bueno, una persona que trabajó con él un poco más, pero los discípulos, contadme un poco sobre los discípulos de Cajal y si hubo mujeres que después han tenido un impacto relevante dentro de esta teoría, de la construcción de esta teoría neuronal. Pues mira, hablando de mujeres, porque al fin y al cabo esa es un poco la temática que queríamos enfocar, en nuestras pesquisas encontramos otras mujeres que aparecieron en la propia escuela de Cajal, ¿no? Soledad Ruiz Capillas, una toledana que estuvo trabajando también en el laboratorio de investigaciones biológicas, que se dedicó posteriormente más al área de la psicología y la psiquiatría, y llegó, bueno, realmente no llegó a publicar ningún artículo con la escuela de Cajal, pero sí que fue un miembro más de este laboratorio. Además de ella... Trabajó con la Fora, ella trabajó con la Fora. Sí, era médico, era también médico. La primera doctora española, sí, en el laboratorio de la Fora. Y posteriormente, la verdad es que hemos seguido investigando otras mujeres que trabajaran con otros discípulos y hemos encontrado que colaboraban con Thierry Ortega, al menos 3 mujeres distintas que hemos ido siguiendo su recorrido y hemos ido viendo cómo han ido colaborando con Thierry Ortega. Seguro que Fernando tiene más. Bueno, y luego de las mujeres con Río Ortega, ahora hacemos, si queréis, un comentario. También después de la guerra colaboró con Fernando de Castro aquí en el Instituto Cajal María Luisa Herreros, que era también médico, había interrumpido sus estudios por la guerra y se dedicó, básicamente, publicó un artículo con Fernando de Castro en 1945 y se dedicó más bien a temas de neuropsiquiatría después y sobre todo de psicología. Fue la reintroductora del psicoanálisis en España, que había sido introducido en los años, en la década de 1915, 1920 en España, pero luego había desaparecido y fue la reintroductora y que básicamente orientó su trabajo hacia ese línea. De las mujeres que trabajan con Pilar Ortega es muy curioso porque la primera que vimos con ella, que es española también, es Asunción Amo del Río, que es la sobrina mayor de Pilar Ortega y quien nos puso sobre el camino fue Juan del Río Ortega, que es sobrino nieto de Don Pío, y ella se vino a Madrid a trabajar cuando empezó a trabajar con su tío, cuando toda la familia se vino a vivir a Madrid. Don Pío estaba regular de salud cuando, a principios de los años 20, ella se vino a trabajar, empezó a trabajar con su tío y se convirtió en su técnico, digamos, de confianza, sobre todo para la clasificación de los tumores del sistema nervioso. Y era la persona encargada de supervisar el training que recibían los investigadores visitantes en el laboratorio de Pilar Ortega, que en los años 20 y 30 eran básicamente extranjeros y venían por decenas, muchísimos de ellos desde Estados Unidos, desde toda Europa, Sudamérica, y ella fue muy importante. Además, siguió a Don Pío en las etapas, cuando la guerra se fue primero a Valencia, luego se fueron a París y luego a Oxford, donde ya en Oxford pudo volver a trabajar. Y ahí
formó también a una neuropatóloga, que era Dorothy Russell, que es extranjera, que fue una gran patóloga, una gran entomopatóloga, y que también era curiosamente nacida en Australia, aunque británica, y que trabajó con Don Pío, heredó de Pío del Río Ortega la jefatura del laboratorio de Oxford cuando Pío del Río Ortega en 1940 se va a Argentina, y desarrolló después una carrera básicamente como neuropatóloga, ya muy centrada, después de haberse formado primero con Penfield, que era discípulo de Río Ortega, y luego específicamente con Río Ortega. Y aparte de Dorothy Russell, en Argentina, Pío del Río Ortega formó una escuela también importante, y la última discípula directa que tiene muy poco tiempo antes de morir es otra médico, que es Amanda Peregrino de Giraldi, que al morir Río Ortega en 1945, pues ya ella cambia de laboratorio y acaba desarrollando una carrera muy importante con Eduardo de Robertis, que es uno de los padres de la microscopía electrónica en el sistema nervioso. Hicieron trabajos muy interesantes sobre la estructura de las vesículas sinápticas y la presencia de vesículas sinápticas en diferentes neuronas del sistema nervioso. Y fue una gran investigadora en su campo, en campos muy orteguianos, por otra parte, y que murió en 2006. Bueno, estamos nombrando a muchas mujeres, ¿no? Y entonces, o sea, a raíz de la Escuela de Cajal, Laura Forster y Manuela Serra, que eran un poco nuestro hilo conductor, seguimos avanzando y vemos a los discípulos de Cajal, mujeres que trabajaron con los discípulos de Cajal, siguiendo con esta teoría, dando más apoyo, ¿no? Ya una teoría aceptada, ¿no? Y que ya había, por supuesto, dominado a la teoría reticularista de Camillo Golgi, pero y que bueno, que han tenido, y cada una desarrollaron sus carreras muy brillantemente. Dorothy Russell en la patología, Amanda Peregrino Giraldi con la microscopía electrónica. Y yo ahora tengo un poco de curiosidad por saber si de estas dos mujeres que hemos hablado, y aparte, bueno, de otras, ¿no? Yo quiero un poco volver a recentrar la idea, porque si no puede resultar un poco confuso. Elena, ¿nos podrías hablar un poco del aspecto más humano, ¿no? de estas mujeres y de esos tiempos en los que evidentemente trabajar fuera del hogar era algo peculiar, ¿no? Infrecuente, y que trabajasen en unas carreras tampoco consideradas femeninas, ¿no? Además, en aquel periodo, quizá nos dice un poco, ¿no? de la personalidad, de la trayectoria de estas mujeres. Yo creo que haces muy bien en indicar la época de la que estamos hablando. Nos tenemos que dar cuenta que la primera vez que las mujeres en España pudieron estudiar una carrera, estamos hablando a finales del siglo XIX, en 1885, algunas se colaron por un resquicio legal, ¿vale? Y consiguieron entrar a estudiar la carrera de medicina, ¿no? En concreto. Luego se volvió a cerrar la posibilidad de estudiar la carrera de medicina, bueno, cualquier carrera universitaria, y luego no fue hasta 1910 donde las mujeres y los hombres, pues las mujeres con las mismas limitaciones o facilidades que los hombres podían estudiar una carrera, ¿vale? Con lo cual estamos partiendo de una situación en la que realmente estudiar una carrera de medicina no era lo normal ni lo habitual. Entonces, ¿cómo podían ser estas mujeres tan decididas, con tanto empuje como para poder querer trabajar en un laboratorio? Laura Foster nació en los años 50, 1856. Toda su vida recorre distintos laboratorios, está en Berna, donde realiza sus estudios de medicina, pero allí también trabaja en un laboratorio de patología. Luego se va a Oxford. O sea, ¿qué interés tenía que tener, qué dedicación, qué gusto por la ciencia y el amor por la ciencia? Porque en todos esos laboratorios que estuvo trabajando no dejó de investigar, ¿vale? No dejó de investigar en distintas áreas. Yo creo que eran mujeres especiales, ¿vale? Pero tampoco queremos hacer hincapié de que tuvieran que ser excepcionales. O sea, son mujeres que querían hacer esta carrera, seguir esta carrera investigadora, pero eso no quiere decir que fueran las premios Nobel. O sea, si hubieran sido los premios Nobel, todos los conoceríamos. Son mujeres, igual que los hombres de la época, que les interesaba y que querían hacer estas carreras profesionales, ¿no? En la medicina, en la investigación. Yo creo que eso es de valor, y por eso nosotros hemos querido rescatar del olvido a estas mujeres que hicieron sus trabajos en estos laboratorios y que pusieron su granito de arena para que la investigación y la ciencia esté donde está ahora, ¿vale? Los hombres no estaban solos, había mujeres también investigando.
Sí, es lo que hemos querido Estoy destacar. totalmente de acuerdo con Elena. De hecho, una de las cosas que nos llamó más la atención de todo esto es que las vicisitudes de la incorporación de la mujer al mundo laboral es muy variable. Hay cosas en España que no son tan diferentes como pasaba en otros sitios. Por ejemplo, Dorothy Russell no pudo entrar a estudiar medicina hasta 1919 porque hasta entonces no estaban admitidas las mujeres en el Reino Unido para estudiar medicina. Incluso luego no tuvo su título para ejercer, por eso se dedicó a la patología, porque digamos que eso era en el laboratorio y no pasaba nada. Estamos hablando ya de la década de los años 20 y 30 en el Reino Unido, ¿no? Que era un país que siempre hemos considerado mucho más avanzado que el nuestro. Entonces, hay una serie de cuestiones que las hacen muy próximas a otras mujeres de la época y otras que las distinguen. Por ejemplo, lo que hemos encontrado aquí en todo este trabajo es que realmente de las 4 mujeres españolas que hemos investigado, Manuela Serra sí publica, pero es técnico, Asunción Amo del Río no publica y es técnico, Soledad Ruiz Capillas no publica y es médico, y María Luisa Herreros sí publica y es médico. Es decir, es bastante variado. Y es verdad que casi siempre ejercen en España. Una de las cosas que llama la atención con las mujeres de la neurociencia en esa época es que muchas de ellas trabajan en otros países. Y de hecho, Laura Forster es una persona que se viene de Australia al Reino Unido, pero acaba muriendo en plena Primera Guerra Mundial en un hospital. Ella ha dirigido hospitales en el frente ruso, pagados por el movimiento sufragista británico, y ella muere en el frente ruso en 1917 y ha empalmado la guerra de los Balcanes con la Primera Guerra Mundial, el frente del oeste en Bélgica con el frente del este en Rusia, y es una persona que, digamos, cuando deja la ciencia se dedica por entero a esa tarea asistencial y empieza siendo médico como enfermera, porque tampoco la dejan trabajar en el frente como médico en el ejército británico. Es decir, que hay una serie de limitaciones que son relativamente parecidas, otras que son diferentes o con matices, y que yo creo que merecen un análisis mucho más fino que ese análisis, digamos, más general de decir es que antes no se podía. Las había, las hubo, hicieron unas contribuciones que nadie estamos diciendo que sean contribuciones que trastornaron el mundo neurocientífico de la época, pero que tienen su valor y tienen su interés. Hombre, la relevancia desde mi punto de vista es que siempre hablamos, cuando se habla de mujer y ciencia y las vocaciones científicas, es que hace falta tener referentes, ¿no? Y en esos referentes ahora nos pueden resultar muy pasados, pero sí saber que ha habido mujeres antes en estos ámbitos de investigadores siempre ayuda a pensar que es más fácil, puesto que ya desde antiguo participaban, independientemente de esta contribución, que es relevante, porque hay que creer en esta idea, para embarcarse en eso, en esta época siendo mujer, en aquella época quiero decir. Pero a día de hoy tienen su relevancia, por lo menos en mi opinión personal, tienen su relevancia a la hora de construir una historia sobre por qué tiene sentido y para las mujeres que necesiten referentes basarse en el pasado para saber que hay un futuro, ¿no? Entonces, bueno, tiene implicaciones un poco más complejas. Ya para terminar... Sí. A raíz un momentito de lo que estabas diciendo, lo que también me parece interesante e importante destacar es que parece que hasta ahora las mujeres cuando hacían investigaciones tenían que ser especialmente extravagantes, tenían que tener una cara, y eso es lo que les hacía llegar al éxito. Es decir, una mujer normal y corriente, de esas que tienen hijos, marido, se dedicaban también a la casa, esas no son las que tenemos que prestar atención. Tienen que ser aquellas que van vestidas raras o que llevan sombreros curiosos. Son estas las que tenemos que señalar y que destacan. No, había mujeres normales, como cualquier investigadora del siglo XXI, que también le interesaba y estaba aficionada por la ciencia. Y es rescatar esas personas que aportaron su granito de arena a lo que es la neurociencia o la neurociencia moderna. Muy bien, muchas gracias, Elena. Ya para terminar, me gustaría un poco comentar brevemente un elemento
que deberíamos sentirnos particularmente orgullosos, ¿no? Y es el hecho de que en la Escuela de Cajal, el legado de Cajal y de algunos de sus discípulos, en 2017 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y aquí quería darle la voz a Fernando, que es el más indicado, quizá, para hablarnos de esto. Bueno, pues sí, es algo que conseguimos un grupo de científicos australianos y españoles por una iniciativa que empezó por diversas charlas, digamos, de café, por decirlo de alguna forma, y alguna iniciativa un poco más. Y después de dar muchos palos de ciego y encontrarnos con muchas dificultades, pues nos encontramos con que dimos con la tecla de cómo hacer una propuesta a uno de los proyectos del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el Memory of the World Register, donde en ese momento, y hasta ahora que yo sepa, no había nada más que un manuscrito de Copérnico, parte de los archivos de Linneo, parte de los archivos de Newton, los de Darwin, los de Pasteur y los de Tesla. Nada más. No había nada más científico y fue muy bien recibida, y además la UNESCO le pareció muy interesante también distinguir a la escuela de Cajal, ¿no? Incluimos los archivos de Cía del Río Ortega, de Pedro Ramón y Cajal, de Rafael Lorente de Nuevo y Fernando de Castro, y es la única escuela neurocientífica, no neurocientífica, la única escuela científica que ha reconocido la UNESCO hasta ahora, y hace un hincapié también en ese aspecto muy importante de un maestro, que es formar escuela. Una escuela muy fructífera, donde hubo 3 de sus discípulos que estuvieron muy cerca de poder haber conseguido un segundo premio Nobel para España, o un tercero y un cuarto, y que hubieran podido cambiar mucho el relato que se nos hace de cómo es la ciencia en España y de lo excepción que fue Cajal, que Cajal fue verdaderamente excepcional, pero realmente en cuanto hubo mimbres para mantener un laboratorio funcionando, abierto y competitivo a nivel internacional, pues en 3 décadas o en 2 décadas salieron 3 figuras de primer nivel internacional. Nosotros pensamos que iba a tener mucho éxito y mucha acogida esto de la UNESCO, pero no ha sido tanto, porque la idea era con ello, bueno, pues impulsar la idea de crear un museo de Cajal y de la Escuela Neurológica Española, con el que poder ofrecer todas estas historias y ofrecer un centro donde se expongan, se exhiban, se cataloguen y se investigue, porque muchas de estas preparaciones se pueden investigar todavía, encontrar datos que todavía no han sido igualados, no solo desde el punto de vista histórico, sino también algunos desde el punto de vista científico. Y esa era un poco la idea, y a la UNESCO le pareció realmente muy interesante, y aquí pues el eco que tuvimos fue mucho más limitado. Bueno, pero estamos contribuyendo, poniendo nuestro granito de arena. Bueno, y todas los dibujos de estas mujeres que están en el legado Cajal, por ejemplo, en el archivo Fernando de Castro, son parte de este patrimonio de la humanidad y de esta nominación. Efectivamente. Ya para terminar, Elena, no sé si querrías hacer una especie de frase o conclusión a esta tertulia, a este repaso, ¿no?, que hemos empezado con la excusa de Laura Foster y Manuela Serra, pero que al final ha sido a la Escuela de Cajal y a las mujeres que han participado en esta escuela. Pues nada, romper una lanza un poco por las mujeres, ¿no? Que la conclusión que nos llevemos es que había mujeres en la Escuela de Cajal, las había, que algunas eran médicos, otras eran preparadoras, otras eran ilustradoras, pero cada una de ellas, en su medida, aportó su granito de arena para hacer la más exitosa escuela de neurológica, que era la Escuela de Cajal. Yo creo que con que nos quedemos con ese mensaje es más que suficiente. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Elena Gine, Fernando de Castro, y sobre todo a la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Gracias por estar con nosotros. Espero que nos volvamos a ver pronto en otra tertulia, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros y a todos. Muchas gracias, sí.